Me alegra volver a saludarlos en esta nueva sesión. Lo de hoy es un amplio análisis de cuadriláteros. ¿Qué es cuadrilátero? Es la unión de cuatro puntos no colineales con segmentos o simplemente figura geométrica de cuatro lados. Aquí tenemos la imagen de un cuadrilátero, también la notación, y se lee cuadrilátero ABCD. A continuación, los principales elementos de esta figura geométrica: vértices A, B, C y D. Lados, los segmentos AB, BC, CD y AD. Medida de los lados, MNPQ. Esta medida está expresada en unidades lineales de longitud. A continuación, perímetro. El perímetro de cualquier figura plana es la suma de las longitudes de sus lados. En este caso, el perímetro del cuadrilátero es M más N más P más Q. Diagonales, los segmentos AC y BD. En realidad, una diagonal es el segmento que une dos puntos no consecutivos de la figura geométrica. En nuestro cuadrilátero estamos uniendo los puntos AC y los puntos BD, y esos dos segmentos son las diagonales. Bien, clases de cuadriláteros. 1. El más emblemático, trapecio. 2 de sus lados opuestos son paralelos. Aquí tenemos un trapecio donde el lado BC es paralelo al lado AD. Algunos elementos. Base mayor es el lado AD y la base menor el lado BC. Pero no olviden que esos dos lados son paralelos. Bien, hay un tercer elemento denominado mediana. Y la mediana es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio. En este caso, el segmento MN. M es el punto medio de AB y N el punto medio de CD. Además, el trapecio se subdivide en trapecio escaleno. Sus lados no paralelos son distintos o tienen medidas diferentes. Aquí es muy evidente. Los lados no paralelos son estos dos. Tienen medidas distintas. Trapecio isósceles. Sus lados no paralelos son iguales o congruentes. Aquí podemos observar que los lados no paralelos tienen igual medida o son congruentes. Además, se cumple lo siguiente: estos ángulos determinados por los lados no paralelos y la base mayor tienen igual medida, o sea, son congruentes. Y estos dos ángulos que aparecen en la parte superior también son de igual medida. Además, alfa más beta es igual a 180 grados. Trapecio rectángulo. Uno de sus lados no paralelos y los dos lados paralelos forman ángulos rectos. Observe, estos dos ángulos son rectos, por eso se llama trapecio isósceles. Además, observe que aquí tengo los otros dos ángulos que no son rectos. La suma de esos dos ángulos que no son rectos es 180 grados o son suplementarios. 2. Paralelogramo. Sus lados opuestos respectivos son paralelos. 1.1 cuadrado es una imagen, una figura geométrica muy conocida. ¿Cuál es la característica de un cuadrado? Comencemos analizando esta figura muy conocida. Sus cuatro lados son iguales o congruentes. Otra característica: sus cuatro ángulos son rectos o miden 90 grados. Otra característica: sus diagonales son iguales y perpendiculares. Cuando decimos que son iguales es porque tienen igual medida. Y aparte,
al cortarse forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué más? También podemos decir de sus diagonales más características importantes que están a la vista. Por ejemplo, sus diagonales que son iguales y perpendiculares se bisecan. ¿Qué significa eso? Que estas diagonales dividen en 4 segmentos iguales. Algo más, las diagonales a la vez también actúan como bisectrices. En otras palabras, dividen a un ángulo recto en 2 ángulos iguales. Por ejemplo, este ángulo recto, esta diagonal divide en 2 ángulos iguales. Este ángulo mide 45 grados, este otro ángulo 45 grados. Bien. 1.2, rectángulo. El rectángulo tiene las siguientes características. Aquí tenemos un rectángulo. Sus lados opuestos son iguales o congruentes. Por ejemplo, aquí, estos dos lados tienen igual medida. Aquí, estos dos lados opuestos también tienen igual medida. Ahora hablemos de sus ángulos. Sus 4 ángulos son rectos. En eso se aparece al cuadrado. Sus 4 ángulos son rectos o miden 90 grados. Ahora hablemos de sus diagonales. Sus diagonales son iguales, es cierto. Cuando dice que sus diagonales son iguales es porque tienen igual medida. Pero podemos decir que sus diagonales son perpendiculares, o sea, se cortan y forman un ángulo de 90 grados. No, no son perpendiculares. Pero sí podemos decir lo siguiente, que estas diagonales al cortarse se bisecan. En otras palabras, las longitudes de estos 4 segmentos son iguales. Ahora, podemos decir que las diagonales a la vez se les puede considerar como bisectrices, o sea, dividen al ángulo en 2 ángulos de igual medida. Para nada. Así que a tener en cuenta estas características. A continuación, otro paralelogramo denominado rombo. No olviden que la característica de un paralelogramo es que sus lados opuestos respectivos son paralelos. Indiquemos sus características. Sus 4 lados son iguales o congruentes. Sus ángulos opuestos son iguales. Observe aquí, estos 2 ángulos, el de abajo y el de arriba, son iguales. Estos 2 ángulos, el de la izquierda y el de la derecha, también tienen igual medida. Ahora hablemos de sus diagonales. Sus diagonales son perpendiculares. Tracemos sus 2 diagonales. Ahí está. Pero dice que son perpendiculares. En otras palabras, forman un ángulo de 90 grados. Ahí está. Pero podemos ser más analíticos respecto a sus diagonales. Si bien las 2 diagonales son perpendiculares, pero al cortarse se bisecan. En otras palabras, observe, divide a la diagonal en 2 segmentos iguales. Por eso se dice que las diagonales se bisecan. Bien, pero es bueno considerar lo siguiente, que esta es la diagonal mayor. Esta es la diagonal mayor y esta otra la diagonal menor. Son 2 elementos esenciales en el rombo. A continuación, romboide, más conocido como paralelogramo. O sea, nosotros lo conocemos más como paralelogramo, ¿no? Pero en realidad su nombre correcto es romboide. Fíjese la figura. Este es un romboide. Lo conocemos más como paralelogramo, pero en realidad es romboide. ¿Y qué decir de este romboide? Sus lados opuestos tienen igual medida o son congruentes. Ahí está, estos son los lados opuestos. Tiene igual medida. ¿Qué decir de sus ángulos? Sus ángulos opuestos son congruentes. Observe estos 2 ángulos opuestos, tienen igual medida. Estos 2 también tienen igual medida. Respecto a sus diagonales. A ver, pero antes,
¿A qué será igual la suma de alfa y beta? A 180 grados. Se dice entonces que la suma de dos ángulos consecutivos, cualesquiera, es 180 o son suplementarios. Los dos ángulos son suplementarios. Sus diagonales se bisecan. ¿Qué significa eso? Hace un rato estábamos hablando de ello, que al cortarse se bisecan, es decir, estos segmentos tienen igual medida. La medida de este segmento es igual a la medida de este otro. La medida de este segmento es igual a la medida de este otro. Muy bien. Propiedades de los cuadriláteros, las principales propiedades. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Aquí tenemos un cuadrilátero, sus ángulos interiores, alfa, beta, gamma, delta. Pero según esta primera propiedad, la suma de estos cuatro ángulos, de estas cuatro medidas, es 360 grados. Alfa más beta más gamma más delta, 360 grados. Siguiente propiedad. La medida de la mediana en un trapecio es igual a la semisuma de las medidas de sus bases. Pero entonces, primero representamos gráficamente el trapecio, luego la mediana. ¿Y cuál es la mediana? Es el segmento de color verde. En realidad es un segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio y su longitud se representa con X. La base mayor mide A y la base menor B. ¿Y a qué será igual entonces la medida de la mediana? Según la teoría, es la semisuma de las medidas de sus bases. Bien, siguiente propiedad, propiedad 3. La medida que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio es igual a la semidiferencia de las medidas de sus bases. Representamos gráficamente el trapecio, luego hemos trazado sus diagonales, luego el segmento que une los puntos medios de esas diagonales y a su longitud hemos representado con X. Luego la base mayor mide A y la base menor B, ya que será igual el valor de X, que es la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio, a la semidiferencia de las longitudes de sus bases. A tomar en cuenta estas dos últimas fórmulas, porque luego vienen diversas aplicaciones. Cuarta propiedad, en un trapecio, los ángulos formados por los lados paralelos y un lado no paralelo son suplementarios, una propiedad importante. Observe que aquí tengo un trapecio y vamos a identificar aquellos ángulos formados por los dos lados no paralelos, por los dos lados paralelos y un lado no paralelo. A ver, por ejemplo aquí, a este ángulo lo vamos a llamar como alfa y a este como beta. Luego, alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Siempre se da esto. Dice, la suma de los dos ángulos formados por los lados paralelos y un lado no paralelo es 180 grados. O dichos ángulos son suplementarios. Pero aquí también tenemos un par de ángulos. A este ángulo le llamamos X y a este otro Y. ¿Pero a qué será igual X más Y? A 180 grados. Propiedad número 5. En un romboide los ángulos opuestos son iguales y dos ángulos consecutivos son suplementarios. Pero eso me parece que es muy evidente. Aquí tengo el romboide. Cuando se dice que los ángulos opuestos son iguales o congruentes, por lo aquí tengo estos dos ángulos opuestos. Tiene igual medida y estos dos ángulos opuestos también. La medida de este ángulo va a ser alfa, por tanto, de este otro ángulo que es el opuesto del primero también será alfa. Este tendrá una medida de beta, así que su opuesto también tendrá la misma medida. Además, dos ángulos consecutivos, cualquier par de ángulos consecutivos,
de un romboide dice que son suplementarios, o sea, alfa más beta es igual a 180 grados. Pero ojo que este es un romboide, aunque nosotros lo conocemos más como paralelogramo. De inmediato, la aplicación. 1. Halle el valor de x en cada caso. Habría que tomar en cuenta toda la teoría expuesta y sobre todo las propiedades. Son 5 cuadriláteros. Tratemos de encontrar el valor de x en cada caso. En el primero, este cuadrilátero tiene una particularidad y es que uno de sus ángulos interiores es recto. Bien, pero ¿a qué es igual la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? A 360 grados. Eso es lo que vamos a indicar aquí. Sumatoria o suma de los ángulos interiores igual 360 grados. Pero entonces sumemos 2x más 2x, 4x más x, 5x más 90 grados, igual 360 grados. Más 90 grados pasa con menos 90 grados. 5x igual 360 grados menos 90 grados, 270 grados. 5 divide a 270. Entonces x será igual a 54 grados. El siguiente, algo más fácil inclusive, se conoce la medida de los ángulos interiores, pero con respecto a x. Sumemos estas 4 medidas e igualemos a 360 grados. La sumatoria de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Pero sumemos de frente 4x más 3x, 7x más 6x, 13x más 5x, 18x, igual 360 grados. Entonces x será igual a 360 grados entre 18, 20 grados. A continuación, así como está, se trata de un trapecio rectángulo, porque dos de sus lados paralelos y un lado no paralelo forman ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Pero lo importante es que la suma de los 4 va a ser igual a 360 grados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se cumple en un trapecio rectángulo? Que los otros dos ángulos, esos que no son rectos, son suplementarios o suman 180 grados. Entonces aquí x más 70 grados va a ser igual a 180 grados. Entonces x será igual a 180 grados menos 70 grados, 110 grados. Siguiente, este es un trapecio. ¿Pero qué es lo que se cumple en un trapecio? Que los ángulos determinados por los lados paralelos y un lado no paralelo son suplementarios o suman 180 grados. Entonces 3x más 10 grados, pero aquí estamos sumando ya de frente, 3x más 10 grados más 110 grados, 120 grados. Va a ser igual a 180 grados. Y es que se dice que estos dos ángulos son suplementarios. Estos dos ángulos también van a ser suplementarios. Más 120 grados pasa a restar. Entonces 3x será igual a 180 grados menos 120 grados, 60 grados. Entonces x será igual a 20 grados. El siguiente, observe, la característica de esta imagen es que se trata de un trapecio isósceles. ¿Y por qué isósceles? Porque los lados no paralelos tienen igual medida, es evidente aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que se cumple? Si este ángulo mide 80 grados, este otro ángulo también mide 80 grados. Si el de arriba, uno de ellos mide x, el otro ángulo también mide x. Además, como en cualquier trapecio, los ángulos determinados por los lados paralelos y un lado no paralelo son suplementarios. En este caso, x más 80 va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. X más 80 grados. Estamos completando. X más 80 grados es igual a 180 grados. Entonces x será igual a 100 grados. Aplicación número 2. Halla el valor de x en cada caso. Pero x
representa la longitud de la mediana. ¿Y qué es la mediana? Es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio. Pero hay una fórmula. La teoría dice, la longitud de la mediana en un trapecio es igual a la semisuma de las longitudes de las bases. Así, x será igual a 17 más 31 sobre 2. La base menor mide 17, la base mayor 31 entre 2. Entonces la longitud de la mediana será 24 porque 17 más 31 es 48. 48 entre 2, 24. Algo similar aquí, pero a diferencia de la anterior, se conoce la longitud de la mediana y las longitudes de las bases están expresadas en términos de x, pero igual utilizamos la misma fórmula. La longitud de la mediana, que es 18, será igual a la longitud de las bases, x más 3 más 2x menos 6 sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar a 18. 2 por 18, 36, igual x más 2x, 3x, más 3 menos 6, menos 3. Menos 3 pasa a sumar, 36 más 3, 39. Y esto va a ser igual a 3x. Entonces ya podemos indicar el valor de x, 39 entre 3, 13. De hecho que aquí le falta alguna unidad de longitud, pero se sobreentiende. Puede ser metros, centímetros, milímetros, etc. Aplicación número 3. Hay el valor de x en cada caso. Resulta que x en la primera figura indica la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio. ¿Y a qué es igual esa longitud? La teoría dice, o la propiedad. La longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio es igual a la semidiferencia de las longitudes de sus bases. Así, x será igual 42 menos 18 sobre 2. Entonces x va a ser igual a 42 menos 18, 24 entre 2, 12. En el siguiente, la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de esta figura es 3, pero se utiliza la misma fórmula. 3 será igual a la longitud de la base mayor, que es 2x menos 9, menos la longitud de la base menor, que es x más 7, entre 2, pero este 2 pasa a multiplicar. 2 por 3, 6. 6 es igual a 2x menos x, x menos 9 menos 7, porque menos por más da menos. Menos 9 menos 7, menos 16. Menos 16 pasa a sumar. 6 más 16, 22. 22 es igual a x. Aplicación número 4. Hay el valor de x en cada caso. Habría que recordar las características de los romboides, ¿no? Estos son romboides, aunque tienen nombre propio. La primera figura es un cuadrado y se observa que sus 4 lados son iguales o congruentes. Sus 4 ángulos son rectos. Sus diagonales son iguales y perpendiculares. Además, se bisecan. Bien, pero en este caso piden x. En un momento dado dijimos que además las diagonales son bisectrices. Ya, por ejemplo, aquí esta diagonal divide a este ángulo recto en 2 ángulos de igual medida. En otras palabras, ¿cuánto mide este ángulo? 45 grados. ¿Y cuánto mide este otro ángulo? También 45 grados. Pero ahora observe, se ha prolongado esta diagonal. Todo este ángulo es llano. En otras palabras, mide 180 grados. Pero es la suma de estos 2 ángulos. Entonces aquí podemos plantear así. X más 45 grados es igual a 180 grados. Más 45 grados pasa a restar. Entonces x es igual 180 grados menos 45 grados, 135 grados. La siguiente figura es un rectángulo
¿Cuál es la característica de un rectángulo? Sus lados opuestos tienen igual medida. Este lado tiene igual medida que este otro lado. Este lado, que es la base, tiene igual medida que este lado que está en la parte superior. ¿Qué más? Sus ángulos interiores o sus ángulos son rectos, miden 90 grados. Sus diagonales son iguales, además se bisecan. Es por ello que decimos que estos 4 segmentos tienen igual medida. ¿Qué más? Pero si este ángulo mide 90 grados y este ángulo 70, entonces ¿cuál es la medida de este otro ángulo? ¿Cuánto le falta? 70 grados para ser igual a 90. 20 grados. Muy bien, pero aquí tenemos un triángulo isósceles porque dos de sus lados son iguales o tienen igual medida. Pero un triángulo isósceles se cumple lo siguiente, que a lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea, si este ángulo mide 20 grados, este otro ángulo también mide 20 grados. Entonces, observe este triángulo isósceles. ¿A qué es igual la suma de los ángulos interiores de este triángulo? 180 grados. Entonces aquí tendremos x más 20 grados más 20 grados, 40 grados, igual 180 grados. Entonces x será igual a 180 grados menos 40 grados, 140 grados. Aplicación número 5. Encuentre el valor de x en cada caso. Ahora tenemos rombos. La característica de un rombo es que sus 4 lados son congruentes o de igual medida. ¿Qué más? Sus diagonales son perpendiculares, o sea, miden 90 grados. Además se bisecan. En otras palabras, divide a la diagonal en 2 segmentos iguales. Pero ahora observemos la medida de este ángulo. Se ha prolongado a este lado. Este ángulo exterior mide 40 grados. La pregunta es entonces, ¿podemos determinar la medida de este ángulo? Pero todo mide 180 grados. ¿Cuánto le falta a 40 grados para ser igual a 180 grados? 140 grados es la medida de este ángulo. Pero a la vez esta diagonal, sorprendentemente, es bisectriz de este ángulo, cuya medida es 140 grados. Entonces podemos indicar la medida de estos dos ángulos. Cada uno mide 70 grados, porque esta diagonal es bisectriz. Entonces, ¿a qué será igual x? Pero en este triángulo rectángulo, la suma de las medidas de los 3 ángulos interiores es 180 grados. Pero entonces, ¿a qué será igual la medida o la suma de x con 70 grados? A 90 grados. 90 grados más 90, 180 grados. Entonces aquí colocamos x más 70 grados igual 90 grados. De ahí se determina que x es 20 grados. En el siguiente también es un rombo. Es evidente porque sus 4 lados tienen igual medida. Piden hallar la medida de este lado. Pero ¿qué más? Aquí podemos indicar que las diagonales son perpendiculares, o sea, miden 90 grados. Además, se bisecan. Observe cómo vamos a indicar esto. Se bisecan. Es decir, esta diagonal mayor con la diagonal menor forman ángulos de igual medida. Segmentos de igual medida. Este segmento es igual a este otro segmento. Y este segmento igual a este otro. O sea, las diagonales de un rombo son perpendiculares y se bisecan. Pero se sabe la medida de la diagonal mayor, que es AC. ¿Cuánto mide? 12 metros. Pero si esta diagonal menor mide 12 metros y al trazar las diagonales se bisecan, ¿cuánto mide cada uno de estos segmentos? 6 metros. Igual sucede con la diagonal mayor. ¿Cuánto mide? 16 metros. Entonces, ¿cuánto mide cada segmento? 8 metros. Muy bien, pero piden la medida de este lado del rombo. Así que a continuación analicemos este triángulo. Se dice que es un triángulo rectángulo.
donde un cateto mide 8 metros y el otro 6. Y se puede determinar X. ¿Cómo? ¿Alguien podría indicarme cómo se puede determinar X? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos. O sea, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. X al cuadrado será igual a 36 más 64. X al cuadrado es igual, pero el cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Pero la raíz cuadrada de qué? De 36 más 64, que es 100. Entonces X será igual a la raíz cuadrada de 100. Por tanto, X será igual a 10. ¿Pero 10 qué? 10 metros. Aplicación número 6. Encuentre el valor de Xm. ¿Cuál es la figura o el nombre de esta figura? El nombre de esta figura es romboide, a no olvidar. Se llama romboide, solo que nosotros lo conocemos más como paralelogramo. ¿Y qué se cumple en un romboide? Que los lados opuestos paralelos tienen igual medida. Además, dos ángulos interiores consecutivos, cualesquiera consecutivos, son suplementarios. O sea, la suma de esos dos ángulos es 180 grados. Aquí entonces se cumple lo siguiente: 7x más 5x igual a 180 grados. 7x más 5x igual a 180 grados. Pero 7x más 5x es 12x. 12x es igual a 180 grados. Este 12 pasa a dividir. Entonces, el valor de x es 15 grados. 180 grados entre 12, 15 grados. Aplicación número 7. Encuentre el valor de x más y. Al igual que el caso anterior, tenemos un romboide, pero se sabe que dos ángulos consecutivos son suplementarios. Por ejemplo, aquí, la suma de estos dos ángulos es 180 grados. Vamos a plantear así: 3y más 2y igual a 180 grados. 3y más 2y igual a 5y. 5y es igual a 180 grados. Entonces, y será igual a 180 grados entre 5, 36 grados. Ya conocemos el valor de y. Pero a la vez, estos dos ángulos consecutivos, esos que aparecen en la parte inferior, también son suplementarios. Así que planteamos de la siguiente manera: x más 2y igual a 180 grados. Pero ya conocemos el valor de y, que es 36 grados. X más 2 por 36 grados, 72 grados, igual a 180 grados. Este pasa a restar, entonces x será igual a 180 grados menos 72 grados, 108 grados. Pero piden x más y, entonces x más y será igual a 144 grados.